por mantener la sintonía con nosotros. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista y vamos a conversar con José Miguel Soto Jiménez, político, historiador, escritor, poeta, presidente del partido Quinta República. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Bienvenido. Habíamos dicho que íbamos a conversar con usted en este programa y nos honra de acompañar. Bueno, el honrado soy yo. Mucha satisfacción de encontrarme con ustedes. Un gran saludo para ti, para mi amigo Miguel Guerrero. Ahí Y para está todo el Olga equipo. Almanzar también ahí en cabina. Mírela por ahí. Bueno, para ella también con mucho afecto y sobre todo un saludo que va desde aquí, un saludo muy dominicanista para todos ustedes. Bien, general. Le digo general porque el título no cambia. Usted será general toda la vida. Sí. En retiro. Solo que ahora es el general poeta, porque así que le dicen en las redes. Bueno, pero él siempre ha sido poeta y es un gran historiador. Pero después del Twitter se lo agregaron. Después, algo peor, me dicen el general del amor, imagínense ustedes. Exacto, el general del amor. Ya después del Twitter no hay quien se lo quite. ¿Ya? Yo creo que es uno de los historiadores dominicanos que más activos, porque todos los años, prácticamente todos los años saca un libro de lectura obligada. Yo tuve el privilegio de prologarle un libro y hacer una presentación de un libro que trata sobre el concepto de la soberanía, que yo quisiera ahora, general, que se habla tanto de la defensa del territorio nacional y de la soberanía. Yo quisiera que habláramos, que usted nos definiera cuál es su concepción sobre el tema de la soberanía nacional que ha sido tan manoseado últimamente. Yo creo que hay un problema de épocas que yo estimo ya superadas, que durante la Guerra Fría se hablaba mucho de la soberanía, pero la soberanía es tan vieja como los estados y es el derecho que emerge de la custodia de los intereses nacionales. Porque tú te preguntas, bueno, ¿soberanía para qué? Soberanía precisamente, no solamente para poder legislar para el pueblo, ¿verdad? Para la nación, sino también para todos aquellos asuntos atinentes precisamente a la nación y a sus atributos. Y yo creo que uno de los atributos principales de un Estado y de una nación es su soberanía. Sí. Ahora, muchos países tienen un concepto, los europeos, la Unión Europea tiene un concepto muy difícil, no muy difícil, muy distinto, al concepto antiguo de soberanía. Es decir, ellos han cedido el control a una entidad que es la Unión Europea, han cedido el control de su frontera, se puede circular libremente entre uno y otro, renunciaron a sus monedas nacionales, la mayoría de esos países. Que es otro de los atributos. Sí. Sí, que otro de los atributos del derecho a emisión, ¿no? Yo no creo que cuando se habla, por ejemplo, de dolarizar la economía dominicana, que de hecho está dolarizada, y renunciar al peso, el país perdería el derecho de admisión y tendría, no sé cómo podría controlar lo que pasaría aquí si no tuviera su propia moneda. Mira, yo pienso al oírte y hacer esas reflexiones, sobre todo tomando como referencia a Europa, a los europeos, yo pienso que el sentido de la soberanía en Europa no ha cambiado como tal al viejo concepto, sino que se ha macerado, ¿verdad? Se ha macerado debido a que son entidades nacionales y más que eso, sobre todo, naciones y pueblos que tienen un antecedente de muchos años y desarrollo. Hay cosas que nosotros estamos viviendo de este lado del mundo que ellos ya vivieron hace mucho tiempo. Sin embargo, al oírte, vuelvo y te repito, reflexiono sobre nuestro amigo Fukuyama. Fukuyama hablaba del final de la historia y precisamente hablaba de esas cosas y se atrevió a decir que el mismo concepto de nación y de Estado como nosotros los conocemos ya estaba moribundo. Sin embargo, sucesos que vinieron después lo contradijeron. Y yo pienso que radicalmente. Después de del final de la historia que preconizaba Fukuyama, entonces tuvimos conceptos donde renacieron no solamente los viejos nacionalismos atinentes a su soberanía, sino
problemas religiosos, de balcanización, como fue el caso de Bosnia-Herzegovina, que no solamente se barajaron conceptos políticos, sino también conceptos, ya vuelvo y repito, de la nacionalidad, pero conceptos de raza y hasta, que es un regresionismo naturalmente, y de culturas religiosas. Entonces, yo pienso que dentro de esos mismos países que, como tú dices, han cedido, para decir así, su soberanía a la entidad de la Unión Europea, que no ha decrecido, sino que ha crecido, ese concepto, sin embargo, sigue latente los mismos problemas ancestrales que, como tú insinuaste y yo sostengo, tienen que ver mucho con el asunto de la geopolítica. Fíjate que después de cada guerra mundial, de las dos que hemos tenido, si se puede llamar así, descontando la famosa Guerra Fría, de conflictos llamados de baja intensidad, tú vas a ver que prevalecen esos nacionalismos y prevalecen aún en ese marco, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que te dije al principio, el problema de la soberanía, y eso no ha desaparecido, son los llamados intereses nacionales, los intereses de esas comunidades en toda la gama que podemos ver. Y entonces tú puedes ver que inclusive ese concepto, recuérdate del caso de la Unión Soviética, ¿verdad? De la ex Unión Soviética. Tú vas a ver que bueno, llegaron a preconizar, la Unión Soviética era una fusión artificial de muchas nacionalidades. De muchas nacionalidades, pero recuerda que se llegó a preconizar en varias de las famosas internacionales que inclusive el patriotismo era un pasatiempo pequeño burgués y que lo que primaba era la famosa solidaridad internacional del proletariado, la solidaridad del proletariado. Entonces, pero fíjate con la fuerza que han renacido, aún en la ex Unión Soviética, aún en esas nacionalidades que tú señalabas en ese conjunto, han renacido con más fuerza. Pero yo me refería inclusive a los viejos problemas geopolíticos entre naciones que están totalmente integradas a la Unión Europea. Por ejemplo, el caso de las tradicionales disputas territoriales, no solamente en los Balcanes, sino también en Francia, en Alemania, eso subyace ahí. Y te voy a citar, fruto de una invitación que me hizo la fundación, una fundación alemana, que me extrañó muchísimo que había un teniente coronel alemán, del ejército alemán, que pertenecía al Congreso. Era un legislador. Activo del militar. Activo del ejército, ¿verdad? Inclusive ellos tienen un procurador general de las Fuerzas Armadas con representación en los Bundes, ¿verdad? En los Bundes, entiéndase por el organismo legislativo en Alemania, que también está representado en los diferentes, los Bundes son los estados, inclusive de una forma subalterna. Y entonces a mí me causó mucha extrañeza esa figura de ese legislador, y no es el único caso, hay muchos legisladores de partidos, del Partido Liberal, del Partido Conservador, del partido, inclusive de los partidos de izquierda, que están representados en los Bundes, ¿verdad? Están representados. Y entonces, la anécdota que quería decir es que yo hablaba, porque yo notaba que había un sesgo en todos, sobre todo en el Partido Liberal alemán, que tenían cierta actitud muy parecido al antiimperialismo que nosotros conocíamos en América Latina. Y entonces, hablando de los problemas de la Unión Europea, inclusive hay unidades del ejército que la mitad son francesas y la mitad son del ejército de alemán, un grave problema de mando desde ese punto de vista. Sí, y él me dijo una frase memorable, me dijo, coronel, yo entonces era coronel, recuerde que nosotros somos un país ocupado. Eran los tiempos aquellos, ¿verdad?, de mucha presencia de los miembros de la OTAN
en Alemania, ¿verdad? Y había, bueno, solamente, para darte un caso, solamente en lo que ellos llamaban el CENTAG, había 300.000 soldados norteamericanos. Entonces me hacía referencia a eso. Pero yo lo que te quiero señalar es, fíjate cómo subyace ahí el concepto de nacionalismo. Y fíjate que no es una tampoco, con todos los traumas de la guerra y del nacionalsocialismo, no es un caso único de Alemania. Tú puedes encontrar lo mismo en España y otros países en Francia, donde precisamente son los militares custodios de esa soberanía, donde todavía quedan esos remanentes, por así decirlo, que no se ven en el horizonte despejados de los nacionalismos, y de soberanía. España ha estado siempre sujeta a la posibilidad de un desmembramiento. Sí, claro. Por las nacionalidades. Las autonomías es lo que han salvado España. Sí. Y la monarquía, vale la pena decirlo, porque es verdad, yo no soy monárquico, pero la monarquía ha sido la fuente de unión de las diferentes nacionalidades españolas. Bueno, pero repara en el lema por muchos años, sí, la diversidad, de la España, unión, de una grande y libre. Sí, y yo creo que la figura de esas entidades autonómicas montadas sobre los regionalismos ancéstricos en España son un grave problema, y así están ahora verificándose en lo que se llama, en términos de buena geopolítica, y tú sabes de eso, lo que se llama la cohesión nacional. Sí. Entonces, yo lo que te quiero decir es que esas entidades, déjame decirte que no son nuevas esas luchas. Recuérdate que el fundador de la República, Juan Pablo Duarte, cuando llega de su recorrido en España, lo que le dice a su papá, ¿verdad? Su papá lo mandó afuera, y más que, no como se ha dicho, estudiar, lo mandó a conocer el mundo y sobre todo a protegerlo de la dictadura boyerista, de la dictadura haitiana, ¿verdad? Porque el muchacho tenía visos de cabeza caliente. Entonces, él le dice, papá, yo quiero hacer lo mismo que están haciendo los catalanes. Fíjate la época, los mismos que están, bueno, y él mismo declara, Duarte, en varias ocasiones, que él tomó como modelo de su proyecto de revolución independentista lo que se llamaron los fueros de Cataluña. Y los fueros de la Cataluña, como tú sabes, son aquellos, es un anteproyecto de constitución que antes ni ahora se ha logrado, a despecho de la famosa autonomía, se ha podido concretar. Entonces España también, sí. Perdón, general, yo tengo que despedirme, desgraciadamente, pero porque tengo un compromiso en... No te vayas, hombre, Miguel. No, en CDN. Si llego después de las 5:15, no hay grabación. Está bien. Porque tengo que irme. General, ha sido un placer para mí conversar con usted. Usted sabe la gran admiración que siento por su trabajo como militar y como historiador, especialmente como esto último. Muchas gracias, Miguel. Bien, lo dejo en muy buena compañía, en dos bellezas inteligentes además. Olga debería sentarse en tu silla para yo poder verla de frente, desde aquí. Bien. Bueno, pero antes de cambiarme y ya despidiendo a don Miguel, quiero hacerle una pregunta al general. Adelante. Porque es un historiador, además de muchas otras cosas, y es una persona que ha podido analizar la realidad en diferentes puntos de la historia. Yo me considero ser una persona joven aún, general. Sin embargo, yo siento que por el conocimiento que tengo de nuestra historia y de lo que ha pasado en la historia reciente, siento que la propuesta de líderes políticos ha disminuido muchísimo. La calidad de lo que nosotros consideramos el liderazgo político, para mí, ha disminuido muchísimo. Antes teníamos hombres que apostaban a las ideologías, que perseguían ideologías. Ahora tenemos esta suerte de reality show en la política, en donde incluso aquellos que son exponentes jóvenes, aquellas personas jóvenes que se están involucrando en política, apuestan más a un show mediático que a una plataforma real de las ideas. Y usted, que ha tenido la posibilidad de conocer los diferentes estadios de la historia dominicana, yo quisiera escuchar un análisis de usted de
¿qué piensa usted que influye en esa degradación de la propuesta de los líderes políticos en República Dominicana? Bueno, es un proceso que viene después de la dictadura de Trujillo. Me estoy refiriendo aquí en la República Dominicana, ¿verdad? A la famosa transición hacia la democracia, que fue una transición imperfecta. Pasamos de un trujillismo despótico, autoritario, del último eslabón del autoritarismo clásico dominicano, pasamos a una repartición, por así decirlo, entre los llamados poderes fácticos del Estado. Entonces pasamos de un trujillismo unipersonal a un trujillismo plural. Repartido entre esos 4 poderes fácticos. Y después entonces el auge de las corrientes liberales y después del neoliberalismo produjo el fenómeno que yo creo que es básicamente a lo que usted se refiere, de la desideologización de la política en la República Dominicana. Llegamos a un momento que ni siquiera los partidos que tenían en su creación corrientes muy específicas, muy marcadas, comenzaron también a perder las ideologías, ¿verdad? Y a dejarla atrás. Naturalmente, en la época de la no tolerancia o de la poca tolerancia, reverdecieron las ideologías, pero después murieron. Y entonces, en despecho, en perjuicio de quién, precisamente usted lo dijo, de las nuevas generaciones de dominicanos que conocen una política marcada, ¿verdad?, por el clientelismo, por el oportunismo. Y otra cosa que a mí me preocupa siempre mucho, estamos hablando por el inmediatismo. Y entonces son innúmeros los males que se suceden de esa desideologización que nos ha ocurrido. Tenemos necesariamente no solamente que apelar a una cosa que yo considero prioritaria, que es a la educación básica, formal de la historia, sino también de la concretización de la educación como tal. Yo recuerdo, y creo que no ha desaparecido, que en la mayoría de las universidades, por ejemplo, dependiendo la profesión liberal que se hacía, usted encontraba que una de las materias obligadas era el origen de las ideas políticas, que se remontaba desde los más antiguos hasta nuestro presente. Eso yo pienso que se ha perdido. Y entonces, por eso hablaba del inmediatismo. Usted va a encontrar, a despecho de la educación formal, que usted habla con jóvenes que se han involucrado en la política. Y le voy a decir algo, eso se decía que no, la queja de hace 20 años era que los jóvenes no se interesaban en política, que los jóvenes no estaban en eso, que estaban en otra cosa. Sin embargo, la realidad nos ha dicho lo contrario. Lo que falta es precisamente, como decía Duarte, la política es la más elevada, partiendo de la filosofía de los criterios humanos, porque es la única capaz de cambiar la suerte de las personas. Pero si usted no tiene la basamenta anterior, ¿verdad?, si no la tiene, entonces usted tiene que caer, como hemos caído, en la especulación, en el experimento puro y simple, sin referente. Entonces eso es grave. Recuerdo una frase de Metternich, que decía que el pasado me sirve en tanto que en víspera del presente mi alma lucha con el futuro. Bueno, y es para eso que sirve. Recuerdo que al profesor Bosch le preguntaron una vez qué se necesitaba para ser presidente, y él dijo de manera muy simple y sencilla: el conocimiento de nuestra historia. ¿Tienen ese conocimiento nuestros políticos? Otros políticos dominicanos basaban precisamente su sapiencia y su habilidad en ese conocimiento de la historia, en ese conocimiento práctico de la historia. No solamente por aquello que dicen los marxistas, que la historia siempre se repite, primero como tragedia y después por el devenir. Yo pienso que no, yo pienso que eso falta. Eso falta. ¿Y cuál es la advocación? La advocación necesaria. Y dirán, sí, pero eso es una advocación simplista. La educación en todos los niveles.
Sí, no quiero que se me vaya el tiempo sin saber su opinión sobre esto, porque la última vez que hablamos, sí. después de eso pasaron cosas a propósito de soberanía y de ceder control, y me refiero al río Masacre. Así que la otra vez que hablamos no pudimos hablar de eso. El Sí. canciller primero con una postura sorprendente, que parecía que, bueno, le estaba dando la razón a Haití, le estaba dando permiso para hacer lo que quisiera, y luego como que dio para atrás y dijo, no, hasta que ellos no frenen el canal, nos retiramos de la discusión en la mesa técnica, pero ellos ya tienen un porcentaje muy grande construido, entonces no parecería ser efectiva la decisión. Entonces, la posición suya al respecto, ¿cuál es? Yo, Ya que usted es un activo sí. dominicanista. Yo, yo comencé a decirte, si mi memoria no me falla, que yo soy poco objetivo. Pero Sobre todavía, eso. cuando hablamos, todavía no había pasado eso. No, pero te digo, soy poco objetivo porque yo no le concedo ninguna razón. Yo te dije que yo era fundamentalista, ¿verdad? Sí. Razón. Y Las no había tengan o pasado no. eso. Pero yo te digo a ti, para no rehuir el tema y poner el dedo en la llaga, que lo que hay que hacer permanentemente, no solamente el ejercicio de la soberanía, sino que nuestra soberanía, en vez de estar buscando escaramuzas y caminos cortos o atajos, hay que remitirse al tratado de 1929, que habla muy claro de eso. Entonces, aunque los haitianos están acostumbrados a hacer acuerdos para no cumplirlos, entonces hay que remitirse a ese tratado que dice que no se pueden usufructuar en los cursos de aguas limítrofes, que no se puede usufructuar, ¿verdad? Sin, más allá de lo que dice ese acuerdo. Entonces yo creo que es un dislate, es más, es un dislate, ¿verdad? Es un dislate señalar, por ejemplo, el arbitrio internacional. El arbitrio internacional. ¿Por qué? A mí no se me olvida que ese arbitrio internacional a principios del siglo XX, ese arbitrio internacional, nosotros perdimos un territorio porque le dimos el arbitrio a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica favoreció a nombre de ellos. Yo creo que entonces el Estado dominicano, en ejercicio pleno a su soberanía, viendo el tratado de 1929, debe tomar las posturas que se tomaron finalmente. Pero el canciller dijo, no otra gente, el canciller dijo que ellos pueden hacer uno porque nosotros hicimos 4. Eso lo dijo el canciller. Sí, está bien, pero el presidente de la República dijo, ¿verdad? El primer magistrado de la nación dijo que no se iba a la famosa mesa técnica esa si continuaban en la construcción. Entonces, si nos ponemos, y vuelvo y te cito a Duarte, Duarte dijo que el gobierno tenía que ser justo y fuerte y vigoroso, porque si no somos vigorosos y fuertes, entonces está en peligro la independencia nacional, ¿verdad? Y la libertad del pueblo dominicano. Entonces, ¿hay otros métodos de coacción? Claro que sí, hay más allá de la mesa técnica, hay otros métodos de coacción. Lo que se entiende por coacción, y es una solución estratégica, no solamente del uso de la fuerza, que en este sería un tremendismo, sino también la amenaza del uso de la fuerza para disuadir eso. Ahora, si lo dejamos pasar y mucho menos darle la razón de antemano a los haitianos, entonces estamos verificando lo que dijo Duarte. Así no podemos jugar con eso. Yo quería solamente saludar la presencia del general Soto Jiménez. Yo estaba en audiencia. Él entró nada más para saludarlo. Él es co-conductor, pero mira qué hora entró. A la hora de despedir el programa. Yo les juro que mi interés era estar desde el principio. Incluso le dije a Olga que coordinara que su presencia fuera más temprana. Y lamentablemente una audiencia general me impidió el placer que ya significaba para mí el saber que usted va a estar con nosotros en este programa. Bienvenido y ojalá que se repita. Gracias. Un placer. Bueno, ya hemos llegado al final. Muchísimas gracias, general José Miguel Soto Jiménez, por haber compartido con nosotros en la tarde de hoy. Yo secundo a Valentín, esperamos que se repita aquí en el rumbo de la tarde. Había un político muy famoso dominicano que dijo una vez, si me tocan bailo, si me invitan, voy a cuantas veces tenga que ir a su programa.
Y ojalá sea en cabina cuando, bueno, esta situación mejore, aunque ya siento que es un lugar común la frase cuando esto mejore, ¿verdad? Porque la estamos diciendo desde abril del año pasado. Sí, Ojalá y así que el es. general pueda estar con nosotros, porque se me quedaron varias preguntas, sobre todo en el área de la literatura, que es uno de los gustos que comparto. No, y a Pero mí se me quedaron, ya tú sabes, pero bueno, Bueno, tenemos tiempo para volverlo a invitar. Mientras tanto, gracias y le deseamos un feliz resto del día y de la semana. bueno, igual para ustedes. Un Y a saludo. ustedes también, gracias por la sintonía. Mañana estaremos aquí para otra entrega de este programa a las 4 de la tarde. Mientras tanto, también a ustedes feliz resto del día y sigan con la programación de Rumbo.